Bien, muy buenas noches a todos. Les saludo cordialmente. Iniciamos la segunda sesión de la asignatura Gestión Administrativa y Calidad de la Educación 1, correspondiente a la maestría en Dirección y Supervisión Escolar de ISAE Universidad, como una opción de grado en la sede de Santiago. En esta sesión, pues recapitulamos algunos aspectos de esta primera semana que han trabajado y en la que de alguna manera están acercándose a las diferencias fundamentales de los tres conceptos esenciales para comprender hacia dónde va la asignatura, que es administración, que es gerencia y que es gestión, a través del el primer foro, del foro número 1, haciendo el uso de la rutina de pensamiento, veo, pienso, me pregunto. En ese caso, nosotros o ustedes concretamente desarrollaron esta rutina a partir de la mirada que realizaron sobre unas imágenes. Entonces vamos a compartir efectivamente algunos de los aspectos que ustedes mencionaron en el foro que fui revisando y algunos elementos relacionados también con la lectura que hicieron como primera comprobación. ¿Ok? El punto fundamental, como pueden ver en la imagen, es distinguir estos tres conceptos y que ahora lo van a ver mejor en esta segunda semana cuando hagan el foro número 2, que tiene que ver un poco con las teorías de la administración. Entonces yo lo primero que quiero que quede como idea clara es que para comprender la gestión administrativa necesitamos, y era parte de lo que les decía en la primera clase, necesitamos comprender que las ciencias de la educación, concretamente la educación, se ha querido apoyar de la administración. Porque es que estos tres conceptos que vemos en la pantalla van a comenzar a aparecer como sinónimos en las diferentes formas en que nos comunicamos en la educación. Entonces, lo primero que queda claro es que la administración es una ciencia que se ha convertido en auxiliar de la educación hasta generar lo que hoy conocemos como administración educativa. Dicho esto, tenemos que entender que estos tres conceptos se van a distinguir cronológicamente. Profesor, ¿y qué quiere decir que se distinguen cronológicamente? Bueno, que el primer concepto, el concepto que conocemos es el de administración. Y esa es la ciencia. Aunque van a escuchar, y más adelante, por eso digo cronológicamente en la historia, va a aparecer después el concepto de gerencia y luego el concepto de gestión. Entonces, no estamos hablando de lo mismo, aunque en algún momento pareciera que pueden ser sinónimos, no estamos hablando de lo mismo. Y es lo que de alguna manera las imágenes les representaban a ustedes. Entonces, en esta concretamente que dice que la administración es un estudio permanente del comportamiento directivo de las organizaciones. Es decir, de alguna forma hay que entender que la administración es la que hace el ejercicio de mayor fuerza científica. Es decir, la ciencia administrativa es la base de todo. Ese es el primer concepto que hay que tener claro. En la gerencia es la administración de las cosas y el gobierno de las personas. Ya no es el comportamiento directivo de las organizaciones, sino que ya especifica administrar cosas, bienes, recursos y el gobierno de las personas. Porque es que esto hay que comenzarlo a traducir en clave educativa. Entonces, si hablamos de la administración educativa, es el estudio permanente del comportamiento directivo de las escuelas. Entonces, las escuelas tienen una administración. Segundo lugar, la gerencia, que es la administración de las cosas y el gobierno de las personas, justamente la gerencia educativa, ¿en qué se va a centrar? En todos los recursos que de alguna manera constituyen a una escuela y el gobierno de las personas, que es que de alguna manera es la gerencia sobre estudiantes, sobre profesores. E insisto, algo que dije la semana pasada, el, el
punto de gobierno principal de un director de escuela no son los estudiantes, son los profesores. Ese es su personal directo sobre el que él tiene que ejercer todas sus energías, todo el control y todo el acompañamiento. Un buen acompañamiento docente se va a traducir en un trabajo adecuado con los estudiantes. Entonces, no son los estudiantes mi gobierno de las personas, al menos no de forma inmediata, sino que yo gobierno a los estudiantes a través de la gerencia de los profesores. Esto es fundamental. Hay algunos, y uno lo aprende, ¿no? Hay algunos directores que quizás por falta de precisión en estos detalles se piensa tanto en los estudiantes, que hay que pensarlo. O sea, los estudiantes son el centro del esfuerzo de la institución, pero el esfuerzo de tu gestión, y ya lo voy a ir a especificar ahora, son los profesores, que son los que transmiten efectivamente a los estudiantes todo el trabajo de los propósitos, los objetivos que tiene una escuela. ¿Qué es la gestión? La gestión es la visión, la experiencia más operativa de la administración. Es el desarrollo de las tecnologías administrativas, fíjense que va decantando, de esas tecnologías administrativas que recogen el conocimiento acumulado. ¿Qué quiere decir ese conocimiento acumulado? Pues recogen todos los procesos, los procedimientos, las dinámicas que se van dando en un entorno, en este caso en una escuela, y se expresa a través de técnicas y modelos. Entonces, la gestión tiene modelos. La gestión tiene técnicas. Técnicas para gestionar recursos financieros, hay técnicas para gestionar recursos humanos, hay técnicas para gestionar recursos tecnológicos, hay técnicas para hacer gestión escolar. Y ese es el propósito, por lo menos, de avanzada de lo que se pretende lograr. En esa misma dinámica, nosotros tenemos la otra imagen que ayuda muchísimo a distinguir hasta dónde es una cosa y hasta dónde es otra. Y que fue, muchos lo expresaron bastante bien en el foro. Algunos, quizás en las redacciones, no fueron tan cuidadosos en distinguir, sí, pero en qué se distingue. Y para mí, en mi observación bastante particular, esta es la mejor imagen que logra diferenciar los conceptos. ¿Por qué? Porque la imagen en principio nos hace ver que los tres conceptos están íntimamente relacionados, pero los distingue. Entonces, la administración se centra en sus procesos: organizar, dirigir, controlar qué cosas, recursos humanos, financieros, ya lo hemos dicho que son varios. ¿Qué hace la gerencia? Sí, la gerencia toma de la administración esos aspectos, pero se centra en dos aspectos fundamentales: la planificación, porque es la proyección, es la visión. Por eso un gerente es el que tiene visión, porque planifica en función de eso. Y la optimización, es decir, cómo hago que mis recursos funcionen, cómo hago que mis recursos sean suficientes, cómo hago que mis recursos me ayuden a lograr mis objetivos. Y la gestión se va a centrar en la estrategia y en la herramienta, que es lo más esencial que se tiene en la mano para lograr la administración. ¿Hasta aquí hay algún comentario, alguna idea, alguna inquietud, algo que no se entienda, algo que quizás haya que mirar mejor en torno educativo, preguntas que usted se genera, incluso de la experiencia que usted ha tenido en las prácticas o que ha tenido en alguna escuela? A ver, comentarios, ideas, algo que no les parezca, algo que llamó la atención o que no se entienda. Cuéntenme, a ver. Comentarios, elementos que haya colocado en el foro que quieran destacar. Sí, sí nos.
Abre. Vale, no hay nada que decir, aparentemente. Fíjense que en esta imagen, que va un poco en relación a la anterior, sí permite precisar algo. La gerencia sí necesita planificar, a diferencia de la imagen anterior. En este caso, la planificación sí está en el cuadro de administración, que en la imagen anterior pareciera que estuviese por fuera y que fuera algo más relacionado a la gerencia. Pero la planificación es uno de los principios más importantes de la administración. No hay que perderlo de vista. ¿Qué dice esta imagen? Que la gestión es la unión de todo eso. Es decir, que para aplicar estrategias, herramientas y técnicas necesito todo lo demás. Efectivamente es así. Ahora, ¿qué evalúa uno de una escuela? Así como empieza la administración desde arriba y va bajando al trabajo más práctico, que es lo que le llamamos gestión, cuando evaluamos, evaluamos de abajo hacia arriba. ¿Qué evaluamos de abajo hacia arriba? La primera impresión para nosotros evaluar una escuela en este modelo es lo que las actividades que tienen esas técnicas, esas herramientas, de alguna manera se relacionan, sus frutos, el fruto de esas actividades. Entonces, si yo veo unos estudiantes indisciplinados y veo que no se hace nada con la disciplina, ahí hay un problema de gestión y eso permea hasta la administración. Cuando uno empieza a mirar, entonces es probable que la indisciplina no esté ajustándose a técnicas o herramientas para tener el control, pero que viene de la optimización de todos los recursos, que es gerencial, y termina en una falta de control administrativo. Es decir, que el proceso empieza en la cabeza administrativa para bajar a la gestión, pero cuando evalúo en sentido contrario. Este es un detalle que lo vamos a mirar eh, en las secciones siguientes, un poco para establecer esa idea. Por ahora, y de alguna forma, quisiera distinguir o usar esta imagen, porque la imagen no es, o por lo menos, si se recuerdan que le mencioné la semana pasada, no es una imagen con la que esté muy de acuerdo, al menos no en todos los aspectos. El resultado de distinguir administración y gerencia, al menos en esta imagen, es como que si una es mejor que otra. En las imágenes anteriores, usted podía distinguir la relación entre ellas y qué le aporta una a la otra. O sea, qué tiene históricamente la gerencia que no tenía la administración, o qué tiene históricamente la gestión que no tenía ni la gerencia ni la administración. A eso hay que ver. Aquí pareciera que es que la administración es fea y la gerencia es bonita, o que la administración es mala y la gerencia es buena. Entonces, el enfoque, según esto, es que la administración es a corto plazo. Eso no es cierto, ni que la gerencia sea a largo plazo. Ese no es el enfoque. Cuando hablamos de enfoque, la verdad que es otra perspectiva, en principio. Y segundo, que no es a corto o largo plazo, porque al final son decisiones en cualquiera de los dos casos. En la cultura organizacional, la administración, según esto, es más disciplina y reglamento. En la gerencia, crear un clima de convivencia e innovación. Pareciera que la gerencia es nice y la administración es disciplinar, cerrada. Y la verdad que no es así. Usted puede tener un gerente que sea excesivamente disciplinado y que el reglamento sea la única manera de dialogar. Es decir, que la convivencia o el clima de convivencia no sea realmente el esperado. Lo que sí es cierto, y esa es la lectura que realmente hay que darle a este cuadro, es que la administración se centró en la disciplina y el reglamento. Y con la gerencia apareció el concepto de clima y cultura organizacional y las formas de hacer una mejor convivencia. O sea, la gerencia se ha preocupado de eso. La administración no se estaba ocupando de eso. Eso es diferente. Y repito, lo van a ver mejor cuando se acerquen al módulo, al foro número 2. Cuando empiecen a ver cada una de las teorías administrativas, se van a ir dando cuenta
que pasamos de una teoría que se centraba en los procesos y en la producción a teorías que empiezan a centrarse en el ser humano. Ahí es cuando se empiezan a aplicar aspectos también a la educación. Pero la escuela necesita también centrarse en aspectos que no son de las personas, que es la infraestructura, que es la estructura incluso del personal, que refiere a las personas, pero que tiene también una parte muy objetiva. La estructura de la administración parece jerárquica y rígida por funciones. En cambio, la gerencia es más plana y flexible y es por procesos. También no es así. Una gerencia necesita funciones y necesita procesos. O sea, repito, muchachos, lo que quiero transmitir es que lo que tiene que ver con la administración responde a unos enfoques históricos que comienzan a mutar, que comienzan a cambiar a medida en que va avanzando las teorías y empieza a hablarse de gerencia. Eso es como que si yo les diga ahora, mire, en el momento en que nace la administración, hablábamos de empresas, nada más. Y se entendía que toda empresa era algo que generaba dinero. Con el pasar del tiempo, dejamos de usar el concepto de empresa, que no es que lo hemos dejado de usar, sino que comenzamos a usar el concepto organización. ¿Por qué? Porque el concepto organización une a todas las instituciones que agrupan personas, pero que no necesariamente tienen propósitos económicos. Entonces ahí entran las ONG, que son organizaciones no gubernamentales, es decir, no son organizaciones que dependen políticamente de una misión, sino que son alejadas de eso. Están las organizaciones sin fines de lucro, están las organizaciones humanitarias, están las organizaciones políticas, están las organizaciones gubernamentales y están las organizaciones privadas, esas que generan dinero. Entonces, empieza a usarse un concepto de organización más allá de empresa. No sé si me van siguiendo con todas estas distinciones, pero se las comentamos porque es que la escuela transita por lo mismo. Y por eso ustedes van a notar en nuestro país, pero no solamente en el nuestro, es una realidad un poco más regional, esa pequeña o mucha, depende del país, distinción entre educación privada y educación pública. ¿Qué sucede? Que la educación privada está viéndose como una empresa, porque es que quieren hacer dinero con la educación y por eso montan un colegio. En cambio, la organización de la educación pública oficial es una organización más auténtica porque como no quiere hacer dinero, pareciera que sus intenciones son mejores o pareciera que son más sanas sus acciones, cosa que no necesariamente es así. Y es el drama que vive al menos nuestro país. No sucede y no les han dicho, a ver si no se me pierden en la casa viendo a todo el mundo que pasa y tomando café o de repente hasta con el televisor encendido, pero no les pasa o no les han dicho o no nos hemos dado cuenta que por lo menos en las pruebas PISA o en las pruebas de acceso a las universidades públicas entran más los estudiantes que vienen de escuelas privadas que de escuelas públicas. ¿O no nos pasa que en muchos aspectos, incluso en las pruebas PISA, quienes están llevando adelante, quienes han sacado, hasta cuando se aplicaron las pruebas PISA, quienes han sacado mejores calificaciones han sido de las escuelas particulares? Entonces, es probable que sí haya que entender que la escuela también puede ser una empresa, que el concepto de empresa no está en contra de que haya una escuela, pero es que la educación oficial sola no puede. Y lo han demostrado diversos sistemas, tanto en América como en el resto del mundo. La escuela oficial no es suficiente para todas las necesidades educativas de nuestras sociedades. Por eso aparece la educación privada. Entonces, allí hay que ser bien cuidadoso porque sí son unas empresas. Yo les decía, y no sé si se los recordaba, Isai Universidad, por ejemplo, es una asociación sin fines de lucro, con lo cual no es una universidad que tiene entre sus objetivos generar dinero. El dinero que genera debe reinvertirse porque es el concepto de una organización sin fines de lucro. Es decir, no es que deja de percibir dinero, es que se hace con el dinero que se percibe. Esa es la diferencia entre una empresa
perdón, con ánimo de lucro, es decir, quiero lucrarme, quiero recibir ganancias económicas, o una empresa, me estoy refiriendo en este momento a las educativas, claro está, que no tiene ánimo de lucro, pero también es sin fines de lucro, pero también es sin fines de pérdida. Es decir, que no se trata de administrar, bueno, como el dinero no nos lo vamos a echar nosotros en los bolsillos, pues malbaratamos, pero resulta que después no tenemos cómo pagar la nómina o la planilla, o no tenemos cómo pagar la luz, o no tenemos cómo pagar el agua, o los profesores no pueden recibir su pago. No, eso no es administración. Entonces, lo que quiero que me comprendan, chicos y chicas, es que el proceso de administración de una escuela no debe verse solamente como algo romántico, donde yo solamente estoy pensando en lo bonito de los estudiantes. Necesito pensar en el bienestar del estudiante. Y ese bienestar lo logro en dos o tres acciones fundamentales. El control de mi personal, que es tanto administrativo como docente, el control del dinero sobre el que nosotros de alguna manera debemos responder, en este caso en la escuela oficial, en las escuelas oficiales, el FESE, que tiene ese propósito de calidad, y en tercer lugar, la infraestructura, que es una de las cosas que más nos quejamos de nuestra educación pública. De la privada, ¿por qué no nos quejamos? Por aquello del principio de que estoy pagando, no me van a tener una escuela dañada. Como yo estoy pagando, debo tener mejores baños. Como yo estoy pagando, debo tener cancha deportiva. Como yo estoy pagando, y esa es la premisa general. Pero es que la pública también lo estás pagando. Solamente que no está saliendo de tu bolsillo directamente, pero salió indirectamente. Cada vez que pagas impuestos sobre la renta, cada vez que pagas impuestos en lo que compras, estás de alguna manera pagando tus servicios. Entonces, chicos, el tema de la administración no es un tema fácil, no es siempre administrar financieramente, o sea, no siempre hablar de administración es hablar de dinero. Administración es hablar de recursos financieros, pero también materiales, pero también humanos. Y, por supuesto, también lo que decimos ahora, recursos tecnológicos. Entonces, cuando hablamos de gestión administrativa en la educación, estamos hablando de que por eso a veces cuesta, porque la mayoría de ustedes está con la mente para cerrar la licenciatura y ejercer en el aula de clase. ¿Se acuerdan? Que entre las opciones que dimos en la pizarra, por ahí nos fuimos, o sea, nos fuimos por el aula, nos fuimos por aquello que es el trabajo con mis estudiantes, porque para eso usted se está graduando ahora. Yo no dudo que usted tenga en mente ser en unos años un director, un coordinador, una coordinadora de una escuela pública, pero ahora usted va al aula y en su mente está eso. Pero piénsese como director y se va a dar cuenta, director, coordinador, y piénsese que más que la responsabilidad de mandar, su responsabilidad es administrar los recursos para que esa escuela logre su cometido, que es enseñar valores, que es enseñar contenido, que es enseñar capacidades, que es enseñar competencias. Entonces, ese es el propósito de mirar esto con bastante detenimiento. Ustedes acaban de ver una asignatura, entiendo que con el tocayo Gustavo, que es dirección y supervisión en centros escolares. Y en las semanas siguientes van a ver en la lección 3, que la voy a dejar abierta con la 2 y ya voy a explicar qué es lo que vamos a hacer en para estas 2 semanas, esta semana y la que sigue, para que de alguna manera avance en los contenidos, porque en la próxima sesión nos vamos a centrar en dos grandes procesos de la gestión administrativa, que es la dirección y que es la organización. No la dirección solamente vista como director, sino los procesos que están dentro de la dirección y cuáles son los procesos que están dentro de la organización. Es decir, es como darle un matiz técnico a eso que acaban de ver en la asignatura anterior y que los prepara para cuando quieran seguir la maestría, los prepara al resto de algunas asignaturas, sobre todo el tema de la calidad educativa. Comentarios, preguntas hasta aquí, algo que compartir, algo que decir. ¿Se comprende lo que estamos hablando? ¿Les parece puro gamelote?
El profesor habla bien, pero no entiendo nada. El profesor ni habla bien, ni entiendo nada. Nada de lo que dice, todo lo que dice me es ajeno o se parece a algo que me dijeron. ¿Comentarios? Bien, en la pantalla vemos la lección 1. Voy a, delante de ustedes, abrir la lección 2, la lección 3, y voy a abrir también la lección 4, pero solamente en algunos aspectos, que son los que me interesan en los que puedan avanzar. Hablo delante de ustedes para que sepan a dónde van. Estos aspectos son el trabajo final, que lo explicaré en la última sesión que Dios me da mediante compartiré con ustedes presencialmente. Me centro en estas dos lecciones de inmediato para explicar o repasar lo que vamos a hacer. En la segunda semana nos vamos a centrar en las teorías administrativas y por supuesto el deseo es que las miremos con aplicación en la educación. Aunque el foro se centra en las teorías de la administración directamente, no hay vinculación con la educación, nosotros lo vamos a hacer en la clase y vamos a ver cómo se va a aplicar y lo vamos a ver por eso en la lección 3 y 4. Entonces, tienen en sus manos, aquí esto voy a reordenarlo para que lo vean mejor. Tenemos la rutina de pensamiento. En el foro 1 usamos la rutina de pensamiento, veo, pienso, me pregunto. Es decir, vi unas imágenes, las comparé y sobre eso participé en el foro. Ahora vamos a usar otra rutina para participar en el foro 2. El foro 2, ¿qué pretende? Pretende que con la rutina pienso, me intereso e investigo, es la que le sigue a veo, pienso, me pregunto. Participen en el foro observando un video. En ese video vamos a tener la línea del tiempo. Va a ser un profesor ha creado una línea del tiempo sobre las teorías administrativas. Entonces, eso de alguna manera les va a permitir a ustedes afianzar lo que dije en momentos anteriores. ¿Cuál ha sido la cronología, perdón, de las teorías de la administración y qué ha dado pie de una a otra? Ahí vamos entonces a precisar al menos 4 o 5 teorías. La teoría clásica de la administración de Henry Fayol, la teoría científica de Frederick Taylor, la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo, la teoría del estructuralismo de Max Weber, Weber W, ¿no? Weber, se escribiría Weber, y algunas otras teorías que de alguna manera le dan la base a la administración como ciencia, pero que todavía tienen influencia en el desempeño de la administración, sobre todo en palabras como planificación, control, supervisión, dirección y muchas otras. Entonces, división del trabajo, especialización en el trabajo, son términos que van a aparecer con estos autores que además, dicho sea de paso, van a mirar, pues no son administradores. Es decir, se constituye la ciencia de la administración gracias al trabajo de ingenieros que necesitaban sentar las bases de una mejor y mayor producción en sus fábricas. Ingenieros industriales, que de alguna manera dan el pie. Y luego viene un psicólogo que dará pie a la psicología organizacional. Max Weber es un pensador, es más bien una visión de la economía alemana, con la teoría burocrática, desde el estructuralismo. Entonces, si se van a dar cuenta, van a escuchar conceptos y términos que solemos usar nosotros en el día a día y que tienen su origen en ellos. Entonces, usamos la rutina de pensamiento de la misma manera. No tienen que subir el archivo, sino copiar y pegar las respuestas en el foro como primera participación y después 2 participaciones más para relacionarse con sus compañeros.
que en este caso no serán sobre todo con las preguntas, sino con las ideas que se compartieron en la rutina. ¿Sobre esto hay alguna pregunta sobre esta actividad? Vuelvo al módulo 2 y muestro la rutina que tienen que descargarla para trabajar o por lo menos saber de qué va. Pienso, ¿qué crees que sabes del tema? Ya es un pienso, por eso no son solo presaberes, sino también lo que viste esta semana que está terminando, ¿verdad? ¿Qué preguntas o inquietudes surgen sobre el tema? El me interesa. ¿Qué te interesa del tema de esto que estás leyendo, de estos que estás de alguna manera escuchando? Y estas preguntas ayudan en la discusión del foro. Y luego, ¿qué investigarías sobre el tema? ¿Cómo lo harías? ¿Qué compartirías con los demás acerca de tu investigación? Entonces ya es una rutina un poquito más exigente, una rutina que considero y les sugiero que la hagan después de haber hecho la lectura. Vuelvo sobre el módulo. Recuerden que tienen las lecturas de comprobación. Se las voy a poner antes. Les sugiero, para que les vaya todavía mejor, hacer primero la comprobación de lectura, luego entonces ya comienzan a ver el video y luego llenan la rutina, de tal manera que tengan más ideas al momento de participar en el foro. Preguntas hasta aquí sobre lo que tienen que hacer en esta segunda lección. Tiene menos cosas, ya se van a dar cuenta, pues como ven en la misma pantalla que tienen menos cosas. Entonces, orden. Primero realizar la comprobación de lectura, que en este caso está centrada en los conceptos de administración en los administradores modernos. Un artículo que se centra solo en administración. No va a haber nada de educación allí, sino en el concepto de la administración, porque necesito que eso esté suficientemente claro. Después, nos adentramos a mirar el video que está en el foro de la lección 2. Ahí está el enlace, como se los mostré. Aquí está el enlace, ¿sí? Y luego comenzar a llenar la rutina de pensamiento antes de hacer las participaciones de Río. ¿Comentarios, preguntas sobre lo que hay que hacer en la lección 2 en esta semana? ¿Algún comentario Sí, profe. Dígame, Melissa? ¿Preguntas o queda claro? Queda claro. Vale, perfecto. Sigo explicando. En la lección 2, 3 y 4, si se fijan en pantalla, tenemos lección 3, procesos administrativos, ya que comprendimos que es administración. Entonces nos adentramos en los procesos administrativos en la educación, fundamentalmente, en la organización de la escuela. Van a darse cuenta que tienen la lectura, a diferenciación de acá, que la lectura está dentro del enlace y usted no puede volver a leerlo fuera. Aquí va a tenerlo en los dos lugares. Está la lectura del proceso de organización, que más que lectura es un PowerPoint que tiene la estructura. Y la comprobación de lectura 3 es sobre ese PDF. O sea, usted lo puede leer antes y después entrar a hacer la comprobación de lectura mejor, porque es sobre eso que le van a preguntar. Pero mejor aún, aquí tiene un pequeño video que es bastante corto, hecho por mí, es un audio video, en donde explico cada uno de esos procesos. ¿Ok? O sea, que usted puede adelantarse a la clase perfectamente porque allí está la explicación o sea, ahí está la explicación de esta lección. Entonces, repaso porque es todavía más sencillo. Hay un video, un audio que lo pueden poner e ir escuchando, por supuesto, e ir viendo las imágenes. La presentación en formato de PDF. ¿Sí? ¿Sí lo ven? O sea, esto que están viendo en pantalla, eso tiene un audio que lo explica, que es el archivo anterior, y luego tiene la comprobación de lectura. O sea, que cuando llegan a la comprobación de lectura 3, que es sobre el proceso de organización, deberían ir más fácil porque ya han recibido la información que contiene. Y en la lección 4, al menos en lo que tienen ustedes allí, accesibilidad,
Entonces, eso, van a darse cuenta de lo mismo, pero ahora con el proceso de dirección, es decir, los procesos administrativos en la educación centrados en la dirección y la comprobación de lectura 4. ¿Ok? Entonces, todo eso lo pueden adelantar hasta la semana que viene sin problemas. La próxima semana sí nos dedicaremos a hablar concretamente tanto de las teorías administrativas aplicadas a la educación, como ya adentrarnos en estos dos procesos, al menos de inicio, para que para la lección 4, para la última clase, tenerlos bastante avanzados, porque el trabajo final sí se centra en eso, se centra en la lección 3 y 4. ¿Ok? Entonces quedan abiertas esas actividades para que las puedan desarrollar y sea mucho más fácil y más comprensible la clase. Entiendo que hoy no justamente Doctor, es parte de los juegos. Nayarit, consulta. El otro viernes nos vamos a conectar. Es el día, sí, es feriado. no, ahí se salta, me parece que se salta una semana. Es que el otro viernes primero Sí, el viernes de no, mayo. el viernes primero no, el que sigue. Ahí se salta una semana. Cierra el micrófono que allí la brisa ¿sí? En ese caso se salta. Me permiten un momento para decirlo mejor con fechas. Nuestra clase arrancó el 17. Sigue el 24. El primero se salta la clase. Tenemos 8 y 15. ¿Sí? Entonces, la próxima sesión es el 8. Por eso les estoy abriendo todo este espacio para que puedan avanzar. ¿Ok? O sea, porque vamos a tener hasta un día libre, que es el primero. Entonces, el primero no hay clase, evidentemente. El 8 sería la tercera sesión, que también es sincrónica. Y el 15 nos conectamos. El 15 es presencial. Hacemos el trabajo final allá. ¿Sí queda claro? Entonces, el deseo de abrirles todas las lecciones Sí. es porque ustedes son ya gente grande y para que vayan avanzando en todo eso. ¿Ok? Profe, Dígame, Larisa. pero las asignaciones esas tienen fecha hasta el viernes Cada una en su 8 semana. o Cada antes. una en su semana. Sí, cada una en su semana. La de los procesos administrativos hasta el 30, que es el jueves. Ajá. Perdón. Y Escúchenme. La de las teorías administrativas, la lección 2 hasta el 30. Y todas las demás sí tienen hasta el 8. O sea, hasta la clase del 8. Ujú. Si hay que revisar la fecha, las podemos revisar, pero no hay problema con eso. ¿Ok? sería Sí. lección 2, lección 3 y lección 4 para hasta el 8. Sí, señorita. De todos modos voy revisando las fechas porque si no, no las he actualizado. No, aquí exactamente, aquí tenemos un problema. El foro 2, por ejemplo, está disponible hasta el 8, que es la pregunta que me está haciendo, ¿verdad? 8 de mayo. Hasta el 7, perdón, que es el día antes de la clase. ¿Ok? Hasta las 11:30. El foro 2. Lo mismo que las lecturas. ¿Ok? Serían hasta el 7 de mayo, es decir, un día antes de la próxima clase. Profe, en la lección 4 tenemos comprobación de lectura, tenemos rutina de pensamiento y también hay foro. No, en la 4 no. En la 4 sí Ok. en la 4 sí hay rutina de pensamiento, pero es el trabajo final. Eso lo van a hacer conmigo en el salón. Lo hacen conmigo en el salón, sí. Esa es la que dice tarea 5, comprobación de lectura. No, esa sí la tienen que hacer antes de la clase. Permítanme verificar las fechas por si acaso, para que no haya dudas, ¿sí? Okay. Comprobación de lectura 2. Voy por el módulo, la lección 2. Ambas ya tienen hasta el 7 de mayo. ¿Ok? La lección 3, vamos a hacer exactamente lo mismo,
con la comprobación de lectura 3, tarea 4, que debe ser hasta el 7 pero de mayo, no de marzo. Un error. ¿Ok? Y la tarea, la comprobación de lectura 4, también hasta opciones. Siete de mayo. Para que tengan todas las lecturas listas. Lecturas y foro. Entonces tenemos todo ese tiempo. Esto que está aquí, que es la rutina de pensamiento SQA parte 2, la hacen es después de la última clase. Y la rutina de pensamiento, conectar, extender y desafiar, es parte del trabajo final junto con un formulario que hacen ese mismo día. Si logramos conectarnos, lo hacen virtual, si no, yo lo llevo impreso y lo hacen en físico. Y aquí entregan la rutina conectar, extender y desafiar, que la hacen en el salón, no la tienen que hacer antes. ¿Queda claro? Entonces, claro, ustedes están viendo mi pantalla, pero si yo lo pongo a ver como estudiante y ustedes tienen su pantalla, esto es lo que tiene que aparecerles. ¿Está bien? Para que quede en la pantalla completa. ¿Sí? Doctor, ¿por qué cuando en la clase pasada yo podía ver aquí que tablero, cursos, y en mi curso yo podía ver que calificaciones y eso? Acá no me aparece igual con la materia suya. Sí, pero debe aparecer. Mira cómo está Tablero, allí. No, no han cortado nada. Esto que usted está viendo debe ser lo que usted puede ver con su usuario. Lo que usted está viendo en pantalla está en modo imagen de estudiante. Entonces usted puede ver calificaciones. Lo que pasa es que como estaban restringidos, no se ve. Este faltante, no se preocupen, que ese faltante es mío. Profesor, una consulta. Es que yo cuando envié las dos tareas últimas, me salía, después que ponía enviar, me sacaba de la plataforma y me salía error. O sea, yo quisiera saber si las dos que envié, las dos últimas, salen o no, porque me pasó también con la clase pasada con el profe René, que como que las enviaba y él me tuvo que habilitar de nuevo la plataforma y de verdad me dan bastante miedo a la vez porque usted dice que usted es bastante... Sí, pero ustedes pueden mirar si se subió, como preguntaban a Yarid, en calificaciones. O sea, en calificaciones, ustedes ven si le faltó, si se entregó o no, así como está apareciendo allí. Entonces, si te dice faltante, tienes que decir. En el curso pasado sí me salía calificaciones, pero Es que hasta que yo no te ponga calificaciones, probablemente no se te activa el módulo. Eso no es. Yo no he calificado. Entonces, me imagino que cuando empieza a subir calificaciones te va a aparecer. A cada uno, por ejemplo, si yo entro acá en la tarea 1, me sale un intento y me sale que no he subido nada. Que no he subido nada. Eso sí lo pueden ver ustedes. Es lo que le estoy respondiendo a Moisés. Si él pudo entregar. Ahora, yo puedo entrar en tareas. Tengo que salir de aquí ya. Tengo que entrar como profe ahora. Profesor, Voy. Una cosa a la vez. algo que ver que Moisés. Una cosa a la vez. Estoy respondiéndole a uno a la vez. Ya va. Ajá. Moisés, aquí está. Les voy a bloquear el micrófono si hablan hasta que yo lea la palabra. Estoy respondiéndole a Moisés. Moisés, aquí aparece que tu tarea está entregada. ¿Sí? La primera. es que el problema fue en la 2 y en la 3. ¿Qué es la 2 y qué es la 3? Cuando tú dices 2 y 3, ¿a qué te refieres? ¿A la comprobación de lectura? La rutina yo veo y Pero ese no es, eso es el foro. Ajá, el foro. Vamos a mirar el foro. Y la lectura, profe. Vamos a mirar.
Se me cierra por completo la plataforma y yo dije chuleta. Sí, no sé si es chuleta la respuesta, pero me imagino que es la expresión, ¿verdad? Sí, que me da hambre después. A ver, foro 1, que se cerró ya, ¿verdad? A ver. Debió cerrar. No, ya está. Bueno, ya me parece cerrado porque era hasta ayer que debían participar. Moisés, efectivamente aparece que no hiciste nada. Es que así me pasó en la clase pasada que me sacaba y, o sea, yo pongo y Hay me sale algo que estás contraseña haciendo, correcta. si te está pasando con frecuencia, hay algo que no estás haciendo bien. Porque Y en los demás, disculpe, profe, lo raro es que yo tengo 2 teléfonos y lo intenté en la computadora, no me funcionó. Lo intenté de los 2 teléfonos y me sale error de contraseña y no me deja meterme a la plataforma. ya no entrar a la plataforma es Y otro tengo tema. las capturas Pero y todo, profe. que te dé error de esto, ya la cosa es diferente. Escúchame lo que te estoy diciendo porque es diferente. Que no puedas entrar a la plataforma es una cosa que tienes que resolver en la universidad. De alguna manera, con admisión, con quien haga ese servicio y que entiendo que es admisión. Admisión o mercadeo. Eso es una cosa. Lo otro es que cuando escribes, te dé error para subir tus actividades. Eso sí es un problema. Porque eres tú el que tienes el problema. Fíjate que los demás sí han participado. Todo lo que aparece con punto amarillo es que tienen participación. ¿Sí me explico? Y en este caso solo tú, porque entiendo que Yarixa no está. Estaba en la lista que ustedes me dijeron, pero que no saben quién es, pues. Entonces, eso sí tienes que revisarlo, pedirle a Yo tendría que ir a la oficina. Yelixa o a Eduardo en la sede que te manden a revisar esa situación. Porque si no vas a, sí, ahorita hay que buscar la manera, porque los foros, sí no hay manera de recuperarlos. Lo único que yo acepto de los foros es que me manden la rutina de pensamiento, pero es que la discusión ya cerró. O sea, ya yo no puedo evaluarte el foro si no hay discusión. Lo digo claro porque se los dije, por eso se los expliqué la semana pasada. El foro es algo que es de discusión. En el momento en que la gente ya no discute, yo eso no lo puedo recuperar. Sin embargo, en tu caso, si tienes las capturas de eso, sí compártemelo, porque es una manera de saber que soporte. Vale, me lo compartes en chat privado y me compartes la rutina. Es decir, al menos hice la rutina, profe, mira aquí, al menos, y entonces eso yo lo tomo en cuenta para que no les afecte la nota. ¿Sí? Vale. Profe, Perfecto. disculpe, su número para enviárselo. Pero desde que me escribiste la semana pasada para preguntarme algo, me parece que fuiste tú. No, yo no puedo. Bueno, yo estoy en el grupo. Les acabo de poner que el enlace. Ese es mi número. Ah, listo, dele, profe. Gracias. Profe, él no está en el grupo ese porque como él no era de los de nosotros, sino era de educación, entonces lo que yo hice fue que hoy le mandé a él al privado el enlace. Yo solo leo lo que usted envía, profe. Listo. Entonces, los 5, 6, 6, 9, 5, 7, 40. Ahí está el teléfono en el chat. ¿Lo viste? En el chat de aquí de la llamada. Gracias, Nayarí, por la aclaratoria. Daisy, cuéntame. Voy contigo. Profesor, lo que pasa es que no sé si mi asignación se envió o no, la asignación número 2, porque acá me aparece el quiz, acá me aparece el ganchito en verde que fue enviada, pero en realidad no me aparece más nada y no sé si se envió o no. Si te aparece el ganchito en verde fue porque le enviaste. Ya, yo no he Porque evaluado, no he puesto nota. Ajá, con el profesor la vez la clase pasada nos pasó que se veía que el ganchito estaba enviado, pero al profesor no le llegaba nada. Si a ustedes les aparece enviado, es porque sí se envió la actividad. Eso por una parte. Por otra parte, les recuerdo que les dije que las comprobaciones de lectura, eso que está allí es para yo poner la nota, pero su nota ya está allá donde usted hizo la lectura. Eso sí lo registra. ¿Me explico? O sea, lo de aquí de Canva es para que yo después traiga la nota de allá para acá y que usted tenga un respaldo que hizo su actividad.
pero su actividad la hizo en otra plataforma y ahí sí está el respaldo. Eso sí lo puedo revisar. O sea, eso sí puedo ver si a mí me aparece. Si a mí me aparece la nota, el resultado que usted hizo, la lectura, no hay problema. ¿Sí? Inclusive, si usted no sube nada en el espacio, voy a mostrarlo mejor. Si usted no sube nada, se lo expliqué la semana pasada y se lo repito ahora. Comprobación de lectura 1. Ahí hay un espacio para que usted me suba ¿cómo se dice? La captura de lo que usted hizo. Pero si usted no sube nada, no pasa absolutamente nada, porque la verdadera nota de esa comprobación la tengo yo en la otra plataforma. Y yo lo que hago es traérmela para acá. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si allá a usted le apareció el segundo intento o el tercero, porque la primera tenía hasta 3 intentos, le salió 100, yo agarro ese 100 y lo pongo aquí, manual. ¿Sí? ¿Haya entregado usted soporte o no? Entonces reviso Wayground para aclararle, para verificarle pues lo que le estoy diciendo. Voy a entrar por aquí que es más rápido, que lo tengo también en el teléfono. Están los reportes. Usted es Daisy Ojo, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. A ver. Sí. Nuestra amiga Daisy hizo la lectura. Esa es la comunidad educativa y la gestión escolar de las escuelas, ¿cierto? Ajá. ¿No? La lectura. Está la lectura de comprobación 1, gestión de centros educativos, ¿cierto? Estoy entrando en la que no es, debe ser. Daisy, 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 Daisy. Sí, voy a hacer otra cosa por aquí. No, no estoy viendo la nota suya, no me aparece, pero no me están apareciendo ninguno de ustedes. Es probable que voy a volver sobre, aquí está. Sí, estaba entrando en la que no era. Ya se estaba asustando, ¿verdad? Sí, por ejemplo, Moisés Roble está en este momento haciendo un intento. Y Jaycee Ramos está en este momento haciendo un intento. Me aparece. Aquí ya me aparece usted, sí. Daisy Maribel Ojo Pérez. Tengo sus 2 intentos hechos y sus 100. Así que no hay problema. ¿Sí me explico?
Entonces, Está bien, gracias, profesor. si no le subió o si se le subió, sepa que tengo su nota. ¿Sí? Está bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? O duda, no se preocupen, háganla, aprovechemos el espacio. ¿No hay dudas? Tengo la actividad de Nayarit, Yuribet, Stephanie, Daisy, Fátima, Geraldine, Yarinet, Ariadna, Berenice, Nayibis. ¿Sí? Son los intentos que tengo. Más los dos que les dije que están en curso. Que mientras tengan abierto eso, lo pueden hacer, eso no hay problema. ¿Ok? Bueno, seguro que no hay ninguna pregunta más, alguna duda. Bueno, igual está el chat, me pueden preguntar allí. Sí les sugeriría, por favor, que le den, que conversen o me manden el número de Moisés, a ver si pido que me lo agreguen al grupo. ¿Sí? Moisés es de primaria. O sea que todavía le queda una asignatura. Entonces, Está en silencio el micrófono, Moisés. ¿perdón? Sí, profesor. ¿Qué dice Moisés? Que es de primaria. Sí, correcto. Sí, no, lo que digo es que pueda agregarlo al grupo, ¿sí? Entonces, alguien que me deje en el chat el número de él o pongan, por favor, agregar a este compañero a este grupo y eso lo leen de la sede y yo pido de la sede que revisen para que lo incorporen, porque yo no soy administrador, pero no lo puedo hacer yo, obviamente. Ok. Bueno, mis estimados, Las 3 tareas son para el 7 de mayo, pues. perdón, Las 3 tareas entonces serían para el 7 de mayo, ¿verdad? de las 3 lecciones, sí, que puedan avanzar en todo eso antes del 7, sí, antes de la sesión del 8. Sí, Ok. sobre todo para que la última sesión no hagamos solo repaso y se puedan concentrar en el trabajo final. ¿Sí? Que de todos modos, a propósito, y lo digo de una vez, para el trabajo final pueden usar todas las lecturas. O sea, las pueden tener abiertas, es con libro abierto, con lecturas abiertas. Entonces, si ya las han hecho, por supuesto, no es lo mismo volver a la lectura porque tengo una duda, un dato que quiera buscar, a volver a leer la cosa desde cero. Por eso es que quiero que para la próxima sesión ya hayan podido hacer todas las lecturas. Porque el trabajo final sale de allí, de todas las lecturas. Parte del trabajo final. ¿Ok? ¿Sí? Bien, voy a cerrar entonces la grabación. La grabación se las coloco después en la lección 2, les va a aparecer aquí debajo del foro el enlace de la grabación por si quieren volver a ella y repasar algo de lo que yo haya dicho, ¿sí? Entonces cerramos la grabación.